Amigos, bendiciones a todos. Hoy estamos con un tema más. Vamos a hablar hoy del tema del pecado. Este es el video número 2 que hace referencia a esa doctrina que ya mencionamos que está relacionada con el tema de la salvación y obviamente otras doctrinas respecto al cristianismo. Toda nuestra vida se basa realmente en la vida pasada, es decir, lo que era y lo que soy. El que, el que pecaba, dice la escritura, ya no peque más. Y esto es importante porque entonces define un antes y un después. Dice la escritura, quiero leerle este pasaje de las escrituras. Aquí, Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El siguiente versículo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muy bien, viendo estos dos versículos, vemos qué tan importante es la vida antes del pecado, la vida posteriormente del pecado. Y algunos podrían equivocarse aquí cuando dicen no nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo segaremos y no desmayamos. Entonces, esto no es parte de la doctrina de hoy, sino es parte de la vida de la salvación por obras. Las obras son importantes puesto que muestran lo que nosotros somos, pero no definen nuestra salvación. Nuestra salvación se define a través del acto que Jesucristo hizo para expiar, para redimir, para pagar la culpa. ¿Y cuál era la causa? La causa era la transgresión, el pecado. Si eso lo tenemos claros, muy claro, entonces Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es muerte, pues entonces nos va a interesar qué es lo que continúa después. Vamos a empezar con la primera palabra que es importante. Hay una palabra que es importante cuando hablamos acerca de la definición del pecado. Ignorancia. ¿Por qué la ignorancia? Porque así como los seres humanos en las leyes humanas dicen, yo no sabía que eso estaba mal, o yo no sabía que eso era delito. El hecho de que yo no sepa que es delito, pues no me exime del castigo o de la culpa del acto que he cometido. Entonces dice del diccionario de Alfonso Loward, dice, en el Antiguo Testamento no es un asunto de carácter intelectual, ojo con esto, sino moral. Siempre usted recuerde que entre los hombres nosotros podemos tolerar ciertas circunstancias. Todo el tema es qué opina Dios. En la iglesia, o como el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, no todo me conviene. Yo puedo, por mis hábitos, por mis costumbres, por la cosmovisión, aún por la cultura del lugar en donde vivo, yo puedo considerar que A o B, pues pueden ser y que Dios quizá los puede tolerar. Humanamente aquí, pues no hay ningún problema con estas prácticas. ¿Sabe que en la antigüedad, no sé si todavía es eso así, pero habían costumbres que eran muy horrendas, horribles, tales como en los tiempos de esclavitud, cuando un esclavo iba a casarse, el amo tenía derecho a pasar la primera noche con la dama que se iba a casar. Eso era terrible.
Realmente cuando usted ve el acto en sí es detestable. Eso es un extremo, pero nosotros quizá toleramos otras cosas. Siempre, amigo que me ve, siempre usted vea qué piensa Dios, la parte moral. Se aplicaba especialmente a las faltas cometidas por yerro de manera involuntaria. De hecho, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar unas ciudades que se llaman ciudades refugio. Y dice la escritura que esas ciudades estaban destinadas para cuando un hombre en Israel cometía algún delito, pudiera refugiarse en ese lugar si él mismo no tenía como cierta intención de haber cometido el delito. Sin embargo, esto es delicado porque si Dios permitió una ciudad refugio en aquel tiempo, no significa que me dé permiso para pecar con todo. Realmente no es el carácter de Dios. Cuando se comete un pecado sin darse cuenta, esa es la ignorancia. Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas. Se establecen los sacrificios que debían hacerse en caso de ese tipo de pecados. Muy bien. En el Nuevo Testamento la palabra es agnoia. Los judíos, por ejemplo, crucificaron al Señor Jesús. Mas ahora, hermanos, sé, por lo que habéis hecho, que estos ignoraron voluntariamente, y esto es un poco contradictorio, ¿no? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que proviene del agua. Muy bien. Nosotros no podemos apelar a la ignorancia de la ley. De hecho, el libro de Romanos, Dios le dice al hombre que lo conocieron, que tienen conocimiento de él. Y dice la escritura en Romanos, cualquiera que seas tú, no puedes ignorar. Y quizás sí me gustaría buscarlo para que podamos ver la palabra. Está en Romanos capítulo 1, si no estoy mal. Deme un segundo en el estudio, usted por ahí. Ahora lo colocamos. Aquí estamos. Ahora lo colocamos en Romanos. Si usted lee junto conmigo, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Estas palabras las vamos a ver más adelante. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que en este tiempo, como en aquel tiempo, no podemos nosotros apelar a la ignorancia de Dios, aunque muchas personas apelan a la ignorancia. Y aunque la palabra de Dios toque el tema por la ignorancia de lo que algunos hicieron en otros tiempos, no es que Dios vaya a tolerar dichas circunstancias. Vamos a leer en Efesios
capítulo 4, versículo 18, y vamos a leer lo que dice. Siempre usted recuerde leer el contexto. Nunca leamos un pasaje aislado. Siempre leamos el contexto. Acostúmbrese a leer el contexto para tener un buen entendimiento de la escritura. Esto pues digo y requiero del Señor. Vamos a ver. Ya que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Parece ser que no saben, están en obscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Entonces quiere decir que muchas personas en la vida, no solo por la vanidad de su mente, ojo con esto, porque no es que solo ignoren, sino que hay un comportamiento moral y mental decididamente en ellos para tener y estar en ignorancia. Porque de lo contrario, sus corazones no estuviesen entenebrecidos. Sin embargo, si nosotros leemos el contexto, dice que estas personas andan en la vanidad de su mente. Esa palabra vanidad es importante que nosotros la podamos definir, ¿cierto? Porque es importante que la podamos definir para poder comprender de qué es, de lo que habla la escritura. Y esa palabra pues tiene un significado, dice inutilidad, pero escuche lo que dice. Figurativamente, fugacidad, moralmente depravación o vanidad. Eso dice el Strong, que está a continuación. Lo vamos a buscar, de hecho, para que usted pueda tener conocimiento de lo que estamos viendo. Vamos a ver. Aquí está. Vanidad, vacío, inutilidad, figuradamente fugacidad, moralmente depravación. Entonces a mí me gustaría que con usted volvamos a leer el pasaje, porque entonces el pasaje que estamos leyendo podría tener un mejor entendimiento, porque diría los que andan en la depravación de su mente, los que andan moralmente depravados. Esto ya le da un significado mejor. Los que andan depravados moralmente tienen su entendimiento entenebrecido. Es exactamente lo que ocurrió en el pasaje en donde Pablo dice, estos están así porque por su mente depravada Dios les dio un entendimiento entenebrecido y han caído moralmente haciendo todo tipo de depravación. El hombre depravado. Hay una doctrina que la vamos a ver más adelante, la depravación del hombre. Entra en el tema del pecado, por supuesto que entra, porque a causa de la depravación del hombre, nuestro corazón está en ignorancia, está en obscuridad. Y por eso es que dice, tienen el entendimiento entenebrecido, si no logran saber qué es. Y esa palabra entenebrecido, vamos a estudiarla, vamos a ver, es el Strong 4655 y significa obscurecido, literalmente oscuro. No tiene claridad. Si no hay claridad en el hombre, entonces piense usted que hay una ignorancia en ellos, pero no hay ausencia de ley. El hecho de que yo esté en algún tipo de depravación no hace que no exista una ley. Hay una ley. Y esa ley que viene de Dios
pues hace que yo pues esté en una posición delante de Dios que me hace estar desfavorecido, porque no es que Dios ignore mi pecado. Aunque la escritura dice que Dios en otro tiempo ignoró, pero hoy en día no ignora. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, pero si tú en el pasado ignoraste, ahora también debes hacerlo. No, la escritura es clara cuando la escritura dice que aunque Dios en otro tiempo ignoró ciertas cosas o dejó pasar por alto ciertas cosas, pero hoy ya no. Vamos a ir a Hechos. Por favor, acompáñeme en el libro de los Hechos. Vamos a ir a la... Deme un segundo, perdón. Vamos a ir a la escritura en Hechos 17, versículo 30. ¿Qué dice la escritura? Bueno, mire. Vamos a leerlo, ¿le parece? Vamos a leerlo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿pero qué ignorancia? Vamos a leer el contexto. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Aunque haya ignorancia en otros tiempos, eso no implica que hoy nosotros podamos vivir de la misma manera. Parece que Dios no va a permitir tal ignorancia. Y si Dios no permite tal ignorancia, pues lo que nos conviene a nosotros es, como dice la Escritura, arrepentirnos. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Vamos a leer desde antes de la Escritura. Dice, esto es Pablo en el Areópago. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Los romanos entienden esto porque ellos tienen el panteón de los dioses, en donde cada dios tiene un lugar y una preferencia, una altura, una posición. Sin embargo, Pablo está apelando a su conocimiento y va más allá. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí viene algo importante, dice. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro y plata o piedra, escultura o arte e imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, ¿qué ignorancia? No conocer a Dios. No conocer quién es Dios. No conocer quién dictó la moral. No conocer quién dictó las leyes, las reglas, las normas respecto de la forma de vivir. A estos les habla acerca de esa ignorancia. Ignorancia, hermanos, que nosotros como hijos de Dios no debemos cometer, ni debemos apelar,
ni sobre la cual nosotros nos debemos esconder, sino como la Escritura dice, nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que es lo que Dios manda. Y si Dios manda a arrepentirnos por lo que nosotros somos, entonces voy a leer lo que dice la Escritura. Tanto usted como yo, aunque haya ignorancia de nuestros actos morales que violentan, que transgreden la ley de Dios, no debemos hacer lo que estos hombres hicieron en el pasado. ¿Qué hicieron en el pasado? No aprobaron tener en cuenta a Dios y por eso, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados, mire cuántas violaciones hay, cuántos pecados tipificados, es decir, la forma, y es lo mismo que vamos nosotros a estudiar. Los errores, las maldades, etcétera, etcétera. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora, ¿de qué muerte habla? Pues de la muerte segunda. La paga del pecado es muerte. No solo hacen estas cosas, dice, sino que también se complacen con quienes las hacen. Y usted puede ver muchos tipos de pecados. Hoy que hay redes sociales, hay pecados que se cometen y en las redes sociales las personas celebran los pecados de las personas. Ya no podemos apelar a la ignorancia. Es mejor decir que su ignorancia los llevó a vivir con una mente reprobada, entenebrecida, a causa de la maldad de sus corazones por negar la existencia de Dios que dicta la moral con la que el hombre debe vivir. Y eso, mis hermanos, es pecado y está penado con muerte y muerte eterna. Así que yo deseo que esta primera fase del estudio del pecado nos ayude para comprender que nuestros caminos en Dios son delicados. ¿Por qué son delicados? Son delicados porque Dios nos muestra la forma a través de las cuales no se hacen las cosas. Y muestra a Dios la forma a través de las cuales sí se hacen las cosas. Así que deseamos continuar con nuestra doctrina básica. Por hoy, que Dios los bendiga y que haya paz en cada uno de ustedes. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bendiciones para todos.